Entre los horrores que acechan en las garras del caos, pocos nombres resuenan con tanta furia como los de sus campeones más oscuros, monstruosidades nacidas de la disformidad. Estas aberraciones desatan terror y destrucción a su paso. Entre los campeones de Nurgle, ningún nombre inspira más temor que el de Typhus el Viajero, portador de la plaga destructora. Typhus es la encarnación viva de la bendición de Nurgle, una enfermedad que inflige el más agudo de los dolores, sin conceder jamás el descanso de la muerte. Saludos, mi querido explorador en busca de conocimientos. Hoy nos sumergiremos en la historia de uno de los nombres más temidos de la galaxia, Typhus, el traidor entre traidores, una peste para el universo y el hijo predilecto del abuelo Nurgle. Aquel que nació maldito y manchado por el toque de la corrupción, aquel que es traidor aún dentro de los propios traidores, pues vendió a todos sus hermanos y padre a las manos del mismísimo Nurgle. Pero ¿cómo fue que terminó de esta forma? ¿Qué es lo que lo volvió tan retorcido campeón? Para entender a Typhus, debemos de viajar a su planeta natal, Bárbaros, un mundo que solo puede describirse como un infierno viviente. Aunque la galaxia está llena de lugares terribles, pocos pueden igualar la pestilencia y tortura de Bárbaros. Aquí, ríos de veneno y cielos tóxicos dominan el paisaje entero, un lugar inhóspito para cualquier forma de vida. ¿Por qué entonces existen humanos en este lugar? ¿Qué llevó a los primeros colonos en fijarse en este lugar maldito? Estas preguntas quizás nunca traigan respuestas, pero lo que es claro es la razón por la que se quedaron atrapados en ese planeta para siempre. Las razas Xenos siempre han sido una amenaza para la humanidad, poseyendo conocimientos y tecnologías que a menudo superan a las nuestras. Los Necroseñores son una de estas razas, antiguas y poderosas. Mantenían cautivos a los humanos en Bárbaros para llevar a cabo sus macabros experimentos. La vida en Bárbaros era una de constante terror, ya que en cualquier momento uno de estos necroseñores podía llegar, borrar un pueblo entero y transformar a todos sus habitantes en aberraciones de carne y horror. El emperador mismo, cuando conoció de la existencia de estos Xenos, ordenó su exterminio y su completa eliminación de todo registro imperial. Por ende, dentro de los datos del imperio no existe nada acerca de su descripción, aunque eso es hablando únicamente del imperio. Por mi parte, encontré, usando algunos métodos un tanto peculiares, una descripción de estas bestias de pesadilla, narradas por parte de un joven niño de Bárbaros llamado Borx, el cual da una descripción bastante contundente de la apariencia de estos necroseñores, o como es llamado aquí, el Rey Pálido. El relato dice más o menos así: cuando el Rey Pálido se muestra, el niño apenas puede sofocar un grito. Es enorme, con la forma y las proporciones de un hombre, solo vagamente. El material descomunal de los sueños de terror, cojeando sobre dos piernas deformes y vestido con harapos rígidos. Tiene un rostro alargado, caído como crema, una boca que se retuerce en una especie de sonrisa húmeda y desequilibrada. Sus ojos son transparentes y sin pupilas. Sus dedos son más largos que el antebrazo de Borx. Se desliza completamente a la vista, elevándose sobre los edificios. Parece ciego, tambaleándose sin rumbo fijo. Sus labios se abren y una enorme lengua blanca lame brevemente, saboreando el aire. El Rey Pálido se retuerce lentamente, mirándolo, adormilado, y Borx puede ver la carne profundamente arrugada en su cara, blanca como la luna, estúpido bovino, pesados pliegues de piel suelta temblando mientras se mueve. Estas criaturas gobernaron con miedo y furia sobre Bárbaros, mucho tiempo, hasta la llegada del primarca Mortarion, quien puso fin a su tiranía. Sin embargo, esta no es una historia de liberación. No aún. Antes de la llegada del Salvador, los horrores indescriptibles se extendieron por todo Bárbaros. Uno de esos horrores fue Calas Typhon, nacido como resultado de un experimento de un necroseñor. Dejó una mujer embarazada y completamente aterrorizada.
solo para comprobar la compatibilidad entre ambas especies. La mujer no sobrevivió, mucho después del parto, y el joven Typhon fue despreciado desde su más tierna infancia, pues su mera existencia provocaba un rechazo inmediato en todos los que se cruzaban con él. Una extraña aura rodeaba a Typhon. Fenómenos inexplicables ocurrían a su alrededor. Objetos se movían por sí solos, y explosiones sin causa aparente estallaban sin previo aviso. Tal vez sus poderes psíquicos resonaban con sus emociones, causando estragos a su alrededor, lo que solo lo aislaba aún más. Jamás conocerá el calor de una familia, y él lo aceptó, con dolorosa serenidad. Aunque tal vez las cosas pudieron haber mejorado con el tiempo, en tiempos de terror nunca hay paz. Los necroseñores no tardaron en llegar a su pueblo, arrastrando a todos a sus tortuosos laboratorios. Una vez más, el horror se apoderó de la vida de los habitantes de Barbarus, y esta vez Typhon no estaba dispuesto a rendirse. Con una determinación férrea, aunque con poca esperanza, Calas Typhon se levantó contra los necroseñores. Luchó contra las aberraciones de carne que estos habían creado, escuchando las burlas de sus opresores. Parecía que solo sería una tragedia más, una desgracia más para los desafortunados habitantes de Barbarus. Pero, en el medio del caos, Typhon logró divisar una figura enorme, imponente, y por un momento pensó que se trataba de otro necroseñor, pero no lo era. Era un hombre. Desesperado, Typhon le rogó por ayuda, por su vida. No quería morir ahí. La inmensa figura, cuyos ojos parecían reflejar 1000 horrores, descendió al campo de batalla como un meteorito, revelando su gran tamaño y un deseo de combate sin igual. Juntos, liberaron a los humanos, a los cautivos, sentenciando así la primera victoria de la humanidad contra esos monstruos. Nekare, el necroseñor de mayor poder y autoridad, juró que daría muerte a todo aquel que se interpusiese en su camino, sentenciando al gran hombre que era una decepción y que pagaría por su traición, cosa que no pasó desapercibida por Calas Typhon. Las preguntas eran obvias y sus respuestas fueron contundentes. El nombre de ese hombre que los había salvado era Mortarion, y él era el hijo del necroseñor más poderoso. Las personas obviamente lo rechazarían una y otra vez. Sería peor que un paria al ser el hijo de semejante engendro. Entonces, ¿por qué los ayudó? Si no había nada más que desventajas al ayudarlos. Enemigos poderosos y el repudio de la gente. ¿Por qué hacer tal cosa? La cuestión es simple. Typhon le dio la oportunidad de elegir entre la desgracia absoluta y la incertidumbre, o seguir viviendo bajo el yugo de un tirano. Bajo este estandarte, dirigieron su nueva guerra, su nueva revolución. Ellos recuperarían las tierras de Barbarus para la humanidad, y nada más que para la humanidad, comenzando así la liberación de su mundo. Al inicio fue difícil. Un mestizo y un hijo de un necroseñor no serían bienvenidos en ninguna parte. Así que hicieron sonar su leyenda, liberando pueblos de necroseñores y evitando ataques de los mismos, unificando a la humanidad y despertando las pasiones de los corazones de los despavoridos humanos. Sus nombres eran sinónimos de auténtica libertad. Mortarion y Typhon lograron unificar a los diversos pueblos de Barbarus, e incluso, con la tecnología deficiente que tenían, crearon protoarmaduras contra los venenos poderosos de los necroseñores. Typhon en particular destacó al dominar sus habilidades psíquicas, convirtiéndose en una amenaza andante. Con el tiempo, el dúo se convirtió en compañeros inseparables, sobreviviendo a lo peor juntos. Cuando menos lo esperaban, se dieron cuenta que Nekare era el último necroseñor con vida. Mortarion, que sería el único con la determinación de hierro, subió a la torre donde descansaba el Rey Pálido. El lugar era un lugar de podredumbre absoluta,
donde solo un primarca por su naturaleza podría acceder a él. Para cuando la batalla concluyó y él bajó, nadie esperaba lo que verían. El emperador venía junto con Mortarion, declarando que ahora eran libres, que podían respirar tranquilos porque Mortarion había salido vencedor y que todos poseían la libertad de unirse al imperio, de inclinar la rodilla una vez más. Typhon y Mortarion sabían bien que acababan de presenciar, como toda una vida de lucha constante por la libertad les había sido arrebatada de las manos y entregada al emperador. Y por supuesto, se resistieron. Estos hechos eran inauditos. Tantas muertes, tanto sufrimiento, solo para ser opacados por su padre. Nada pudieron hacer más que servir. Tan cerca habían estado y tan lejos habían llegado. A partir de aquí, Mortarion ocultaría su rostro para que nadie pudiera ver el odio que guardaba en su interior. Aunque claro, para los habitantes de Barbarus esto era algo de celebrar. Alguien que traía medicinas y comida iba a ser bienvenido. Cuando Mortarion se unió al emperador y fue reunido con sus hijos, una de las primeras cosas que se buscaron fue el de unir al mayor número de jóvenes de Barbarus a la legión de la ahora Guardia de la Muerte. Y como es de esperarse, también Typhon se unió a ellos. Aunque ya tenía una avanzada edad, logró tener su puesto junto con el resto de Astartes. Y aunque venían de un momento bastante doloroso para ellos, Typhon y Mortarion decidieron ver el lado bueno de todo. Typhon disfrutaba de conocer lugares y viajar de un lugar a otro, conocer nuevas razas alienígenas y sus variadas formas, tal vez sintiéndose no tan extraño por el hecho de ser un mestizo a ver criaturas tan pero tan distintas unas de las otras. Aunque eso de sentirse fuera de lugar sería algo que se repetiría bastante y empeoraría cuando su primarca decidió que los poderes psíquicos eran una aberración, que no tenían lugar para su legión, haciendo que el mismo Typhon se sintiera nuevamente discriminado, aún entre la humanidad, y peor si venía de parte del que consideraba su mejor amigo. Y siendo honestos, por mucho que esto le doliera a Typhon profundamente, él seguía siendo un hombre muy duro y con un decidido deseo de grandeza, y vaya que lo consiguió. En más de una ocasión logró superarse a sí mismo y a sus iguales, entre las competencias que Mortarion armaba para hacer que sus hijos fueran más tolerantes al veneno. Typhon destacó, y en las primeras conquistas y los primeros años de la Gran Cruzada también logró destacar rápidamente. Subió de rango hasta convertirse en el primer capitán de la Guardia de la Muerte, básicamente la mano derecha de su primarca. Un Astarte ejemplar. Su nombre resonaba tanto como otros grandes campeones, como Iago Sebatarion de los Amos de la Noche, o Sigismund de los Puños Imperiales, o incluso Ezequiel Abaddon de los Lobos Lunares, entre otros más, claro está. Sus proezas en resistencias eran también destacables. Se contaban leyendas donde él resistía heridas mortales para cualquier marine normal, y salía totalmente ileso de todas ellas. Granadas, disparos, golpes con mazos, todo lo lograba resistir. La vida de Typhon fue muy buena hasta cierto punto. Él era la segunda cabeza de la legión, pues siempre fue un igual con Mortarion, que ahora sería padre genético, cuya relación era una bastante envidiable en todo sentido. Mortarion lo mantenía bastante cerca y le pedía consejo cuando era necesario. Entre ellos, incluso se podían dar el lujo de llamarse hermanos, pues aunque Mortarion guardaba aprecio hacia sus hermanos primarcas, esto no era comparable con el cariño que le guardaba a Typhon. Él era su confidente, su amigo y su hermano. Aunque Typhon llegó a ser querido y reconocido, siempre tuvo esa espina clavada en su corazón. Él era más temido que amado, cosa que le ocasionaba una terrible tristeza. Mortarion seguía siendo un primarca, él caminaría en la luz toda su vida. En cambio,
Él no. Su soledad era clara. Además de Mortarion, no había nadie que le viera como un compañero o un amigo. Todos le temían. Y ahora, con el edicto de Nicea en función, sentía como las miradas de la humanidad entera se clavaba en su espalda y lo juzgaban. El híbrido, nacido del horror, solo podía pertenecer al terror. Y así fue. Varias de sus grandes proezas de resistencia fueron solo regalos del dios del caos Nurgle, el cual solo buscaba preparar a su campeón. Las dudas que Typhon experimentaba por los cambios que el final de la Gran Cruzada traía consigo eran agobiantes. Por momentos él anhelaba algo más. Tenía una visión en la cual ante los ojos de Mortarion eran horribles. Y fue en ese momento de mayor duda cuando Erebus apareció. Durante una cruzada en conjunto con los hijos de Lorgar, el gran capellán de los portadores de la palabra traían palabras de cambio e introdujo a Typhon en la logia de los 7 pilares, una de las logias guerreras que habían comenzado a extenderse por las legiones de marines espaciales. Él traía consigo una visión de futuro, uno donde los poderes psíquicos serían razón de gloria y no de horror, un futuro que prometía libertad, aquella que se le fue negada tanto un tiempo atrás. Jamás tendría que negarse a sí mismo y nunca tendría que inclinar la rodilla. Estas palabras hicieron que se imaginara hasta dónde llegarían los marines espaciales sin las restricciones del emperador de la humanidad. Erebus y Typhon entraron en comunión, entendiendo la verdad y abrazándola. El tirano del emperador sería derrocado y los dioses del caos son la naturaleza verdadera, son la naturaleza de la libertad. Ahora, con esta nueva revelación contemplada ante él, fue el propio Nurgle el que se presentó y tomó a Typhon como su heraldo. Esta era su nueva realidad y deseaba compartirla con el resto de sus hermanos y Primarca, tiempo que llegaría más pronto de lo esperado. Mortarion había seguido a Horus en su traición, pues encontraba lógica en sus palabras, en su actuar, y prometía un futuro sin tiranos y poderes psíquicos. Lo cual es muy irónico, si me lo preguntan a mí, claro está. Pero recapitulando la cuestión, a pesar de que el propio Mortarion fue tratado de buena manera por el emperador, nunca logró congeniar con él y lo seguía despreciando a pesar de todo. Para Mortarion, era un peligro tener al emperador a la cabeza, el psíquico más poderoso de todos, prohibiendo a los psíquicos y encima creando a primarcas, seres nacidos de la disformidad. Ese hombre no era más que un hipócrita delirante de poder, que deseaba tener a la humanidad a sus pies. Este pensamiento le parecía lógico, fue suficiente para que pensara que la atrocidad de Isban III tomara lugar. Typhon eligió a los que caerían a la superficie del planeta, purgaría a los leales de sus filas durante este tiempo de traición. También fue el que más entusiasmado estaba por derrotar al emperador, incluso actuando sin que su primarca se enterase o le ordenase nada. Él solo fantaseaba con el momento en el que los hechiceros fueran usados por la legión para convertirlos a todos a su señor verdadero. Mortarion y su legión siempre fueron reacios a los psíquicos y los repudiaban, por lo que fue una muy gran sorpresa cuando por la segunda guerra de Próspero el primarca Mortarion despertó sus poderes psíquicos. Parecía que por fin los poderes de la disformidad serían aceptados, pero el carácter de su padre no sería doblegado tan fácil. Mientras más la legión se alejaba del rumbo de Horus y los demás, cada vez se hacía más obvio lo que se tenía que hacer. Sus hermanos no comprendían por las buenas, por ende debían de entender de alguna otra manera. El destino muchas veces tiene que ser forjado por un martillo contundente. Por ende, Typhon fungiría la función de la mano del destino y moldearía su legión de tal manera que aceptarían su ser
de una forma u otra. Fue cuando el asedio a Terra comenzó que el mismo Typhon preparó una trampa para todos en su legión. La flota entera entró en el Immaterium y el propio híbrido terminó por asesinar a los navegantes, y siendo él, usando sus poderes psíquicos, el que los llevó a un lugar en específico, para poder llevarlos así a las fauces de Nurgle. En resumidas cuentas, el gran Typhon hizo que una peste destructora entrara en contacto con su legión, destruyendo los cuerpos de sus hermanos y negándoles la muerte. Por mucho que sus dos corazones dejaran de latir, ellos podían seguir viviendo. Incluso Mortarion, que vio incrédulo cómo todo se iba viniendo abajo, cómo sus hijos sufrían, sentía como la peste lo iba consumiendo todo, y a él también. Por muy primarca que fuera, la pestilencia lo terminó por superar, y mentalmente el primarca cayó y sufrió, teniendo que dejar de ser tan terco por el bien común de sus hijos. Typhon lo logró. Él lo había conseguido. Quebró a un primarca, rompió la dura actitud de su legión y les dio el regalo más grande de todos. Ahora eran siervos de Nurgle. Finalmente no tenían el yugo impuesto por el emperador. Ahora ya no tenían a un tirano como líder. Ahora tenían a un abuelo que los amaba. Y lo único que pedía era que esparcieran sus bendiciones por toda la galaxia. Era perfecto. Typhon, ahora solo conocido como Typhus, lo había conseguido. Una vez que la herejía de Horus había acabado y los traidores se fueron a refugiar al Ojo del Terror, la Guardia de la Muerte se adueñó de un planeta para ellos. El mismo Typhus gozó cada instante de su nueva forma de existencia. Ahora era el libertador que siempre tuvo que ser. Y encima ahora podía viajar por toda la disformidad, conociendo toda clase de criaturas fascinantes para conquistar y bendecir con enfermedades terribles. Y como acostumbra ser el bueno de Typhus, volvió a resaltar una vez más, convirtiéndose en el campeón favorito de Nurgle, y al ascender de tal forma, también obtuvo una inmunidad ante el iracundo de Mortarion, que no dudaba en despreciarlo como el vil traidor que era. Typhus el viajero, a bordo de su nave la Terminus Est, ha recorrido cada centímetro de la galaxia buscando repartir todo tipo de enfermedades a todo pobre diablo que se topara en su camino, incluso participando en acontecimientos importantes para la galaxia. Pero en esencia, aquí termina nuestro relato. Libertadores. Así se hacen llamar los hijos de Mortarion. Así se hacía llamar el propio Mortarion. Y sin embargo, cada vez que la libertad rozaba sus manos, les era brutalmente arrebatada. Cada vez que depositaban su fe en algo que podía, aunque fuera mínimamente, darles esperanza, esa esperanza se desvanecía como humo. Typhus, convencido de haber hallado la verdadera iluminación, no pudo ver lo más simple. Él mismo había forzado a sus hermanos a inclinarse ante un nuevo amo. Tal vez no lo hizo como el emperador actuó en Barbarus, pero fue mucho peor. Typhus, que alguna vez se rebeló contra la tiranía, se convirtió en el verdugo que jamás quiso ser, esclavizando no solo los cuerpos, sino también las almas de aquellos que había jurado liberar.